Hola, estás en Historias al lado, todos los días se publican vídeos nuevos, suscríbete. Camille tenía 67 años cuando se conocieron. La anciana ya había tirado una bolsa de basura a la caja de hierro cuando oyó que algo chirriaba dentro del contenedor. Miró dentro y se dio cuenta de que había otra bolsa junto a la suya. Exactamente la misma y se movía ligeramente. De ahí provenía el chirrido. Luchando por alcanzar la bolsa, Camille la sacó, la puso en el suelo y deshizo el nudo. No podía creer lo que veían sus ojos. En la bolsa había un cachorro rojo y delgado. Tenía el pelaje apelmazado y le caían lágrimas de verdad por el borde de los ojos azules. Miró a la mujer esperanzado y al mismo tiempo asustado, intentó levantarse sobre sus patas, pero no pudo. Al parecer era completamente impotente. ¿Quién es tan dulce contigo?, susurró Camille. Ven aquí. Lo cogió suavemente en brazos y lo apretó contra su pecho. El cachorro le lamió la mano. ¡Qué bruto! La mujer seguía indignada. Todos perdieron la conciencia. Las bestias. Camille se quedó así otros 5 minutos, intentando averiguar qué iba a hacer con aquella pobre vieja. Ya tenía menos fuerzas con cada año y ahora con cada mes. ¿Cuánto duraría en este mundo? 5 años como mucho. ¿Y si ahora acoge a un cachorro en su casa cuando ella falte? ¿Con quién se quedará el animal? El pueblo donde vivía Camille ha estado en decadencia toda su vida, al igual que muchos como ella. De los antiguos, solo quedan 3. Ella misma está al otro lado de la calle. Una antigua maestra, Wendy, y el abuelo Michael, pero este tenía casi 80 años. Llevaba un par de años sin reconocer a casi nadie, sentado en un banco de la mañana a la noche, guiando cigarrillos malolientes. La mayoría de sus conocidos se habían ido al cielo año tras año, o se habían trasladado a la ciudad a vivir con sus hijos. Y los jóvenes que reconstruían sus casas como casas de verano eran muy diferentes. Muchos venían con sus propios perros, cariñosos y de pura raza. Los perros abandonados y vagabundos de la zona no eran de su agrado y a menudo, en otoño, llamaban a un servicio de trampeo que nunca era muy ceremonioso. Así que no se sabía qué ocurriría con las pobres criaturas que conseguían atrapar y enjaular. Camille y Carrot Top desaparecerían. Puede que lo metieran en una jaula y se lo llevaran a quién sabe dónde. No se había dado cuenta de que le había puesto un nombre. Ahora, Carrot Top, eso es seguro, ella es responsable de él ahora. No podía envolverlo en una bolsa. Y era poco probable que encontrara a alguien dispuesto a acoger al cachorro hoy en día. La nieve empezaba a derretirse. Era finales de marzo. ¿Las carreteras están destrozadas? Apenas hay nadie antes de que empiece la temporada de jardinería y barbacoas. No pasa nada. Carrot Top resumió sus pensamientos en voz alta, nos las arreglaremos de algún modo. Si Dios quiere, ya veremos qué pasa. Camille se tambaleó hasta casa sosteniendo a Red detrás de la casa, antes que nada alimentó a su cachorro con lo que pudo encontrar. Le echó leche y un poco de pan. Él masticó y comió con gusto, moviendo ligeramente la cola. Camille preparó más comida en la cocina, calentó agua y bañó al cachorro. Lo envolvió en una toalla gruesa y se subió a la cocina con él. Estaba muy cansada de tanto alboroto. Se despertó una hora más tarde y lo primero que vio ante sus ojos fue la cara sonriente de Carrot Top. La miraba como un humano, asomando el hocico y las patas delanteras calentadas por la toalla. Camille le devolvió la sonrisa. Ven, te encontraremos allí tu nuevo sitio y ahora dormirás. Y la mujer volvió a brillar. Incluso su fuerza había aumentado de alguna manera y su cabeza estaba más clara. Ahora había alguien a quien cuidar. Había algo que planear para los próximos días. Hacía 2 años que sus noches no eran las mismas. Camille no solo se confundía con los días de la semana. A veces no recordaba inmediatamente qué mes era. Hace solo 2 años murió su amiga más íntima, con la que mantenía un contacto especialmente estrecho.
Entonces su hijo y su hija, que ahora vivían en el sur, junto al mar, le habían dado un ultimátum: o se mudaba finalmente con ellos o no se lo prometían. Podrán visitar a su madre en el pueblo al menos una vez al año. Tienen mucho trabajo. Entonces dijeron que su hija había tenido su tercer hijo. Los dos mayores ya han ido a la universidad. El hijo se había divorciado recientemente y estaba inmerso en una batalla legal, intentando que la joven exmujer le permitiera quedarse con su hijo por segunda vez. Por supuesto, Camille no podía abandonar el pueblo. Aquí nació, aquí pasó su infancia hambrienta durante los años de la guerra. Aquí, junto a su madre, esperó varios años el regreso de su padre, desaparecido en el frente. Su madre, tras aceptar que su marido nunca volvería, se desvaneció rápidamente y falleció, dejando a Camille, de 16 años, a su suerte. Luchando con la dura vida de posguerra, tuvo que abandonar la escuela, aceptar un trabajo como lechera en una granja colectiva y tirar de la granja. Y aguantó. Muchas de sus amigas abandonaron el pueblo con el pretexto de ir a la escuela. Ninguno volvió. A ella también la convencieron para que fuera, y en todas partes se necesitaban tejedoras. El presidente de la granja colectiva se resistía a dejarla salir del pueblo. A menudo venían agitadores de todo el país. Camille incluso se hizo amiga de uno de ellos. Estuvo a punto de convencerla para que fuera a su fábrica de Aivaneve. Prometió ayudarla en toda su llegada. Pero un mes después de su marcha, la chica se dio cuenta de que estaba embarazada. Escribió cartas al agitador preguntándole qué debía hacer ahora. Pero él nunca respondió. Y sobre los frágiles hombros de Camille, de 18 años, recayó la carga de cuidar a su hijo. Con semejante bagaje y reputación era casi imposible encontrar un compañero de vida. La chica ya había perdido la esperanza de encontrar una familia de pleno derecho. Cuando apareció en el pueblo Isen, un joven agrónomo de Trer, se enamoró de él a primera vista. Nunca antes había sentido algo así por un hombre. Incluso su fugaz pasión por el agitador. Palideció totalmente ante la frenética embestida de amor no consumado que capturó su corazón. Y, extrañamente, Isen correspondió al afecto de la chica. Esta vez fue real, sin fingimientos y sin traiciones. Un año después se casaron, y pronto nació Betty. Parecía que su felicidad nunca terminaría. Todo iba bien en la vida. Camille incluso consiguió matricularse por correspondencia con Isen al Instituto Agrícola, pensando en una futura carrera en la granja colectiva. Sus vecinos también empezaron a tratarla con respeto, olvidando por completo el pasado, pero todo llegó a su fin. Tan rápido como había empezado. Isen murió una vez de un ataque al corazón mientras dormía. Muchas veces repitió en su cabeza los giros de su vida. Camille no entendía de dónde sacaba fuerzas. En aquel momento tuvo que volver a empezar de cero. Tuvo que abandonar el instituto como la escuela. Trabajaba a doble turno y apenas tenía tiempo para ocuparse de los niños en casa. Aún así lo consiguió, dio a su hijo y a su hija una educación secundaria. Y cuando fueron mayores, los envió uno a uno a la ciudad para que cursaran estudios superiores. Para que pudieran valerse por sí mismos y lograr lo que su madre nunca consiguió. El hijo fue el primero en casarse. Luego su hija encontró un buen marido. Todos los años venían de visita en verano. El hijo arreglaba la casa, que poco a poco se iba deteriorando. A la hija y a sus hijos les encantaba pasear por el bosque, recoger bayas y setas y hacer mermelada por la noche, cuyo aroma se extendía por todo el pueblo. Pero hace 2 años dejaron de venir. Y Camille seguía empeñada en quedarse en el pueblo el resto de sus días. Pero tras la muerte de su amiga, la nostalgia se convirtió en un elemento permanente en su hogar. Cada mes pesaba más. Con sus últimas fuerzas, la mujer apenas podía aplicar agua para inundar la sauna. Le resultaba difícil ir a la tienda y cargar con pesadas bolsas de comida. Incluso perdió el apetito. Pensar en volver a arrastrarme hasta allí me da hambre. Me dio hambre.
Pero cuando apareció Carrot Top, todo cambió de repente, no de la noche a la mañana, por supuesto, ni siquiera en una semana, sino gradualmente. Y así empezó la nueva vida de Camille. Era feliz, aunque no dejó de preocuparse por el destino del perro cuando tuvo que marcharse. El perro había crecido hermoso, sano, con un pelaje largo y brillante y un carácter de lo más amable. Incluso resultó ser de raza difícil. Al menos eso era lo que afirmaban los dueños de sus propios perros, que con los años se habían llenado de ellos. Nunca se supo quién había tirado al cachorro al cubo de la basura 5 años atrás. Sí, los 5 años pasaron volando como un día. Los vecinos de Camille la reprendían, diciéndole que porque había puesto semejante carga sobre su vieja cabeza. Al principio intentó justificarse, contando que había encontrado a Carrot Top en el vertedero, pensando que su decisión sería comprensible. Y lo habría dejado allí, en el vertedero. Era como si sus vecinos la hubieran reprendido. Que solo con su pensión tiene para vivir, y a este también hay que darle de comer. Está sano. Qué zanahoria que lo entendía todo. Camille sabía con certeza que lo entendía. Por eso ya no hablaba así delante de él. No era tan voraz. Era solo el espeso pelaje lo que hacía que el perro pareciera imponente. Y cuando lo lavas, no eres tan gigante. Regordete y delgado. Y Carrot Top comía más bien modestamente. Pero salía a pasear a menudo. En otoño solían ir juntos a cazar setas. Su vista, demasiado gastada para distinguir una seta entre las abigarradas hojas caídas. Carrot Top acudía al rescate. Olfateaba una buena y ladraba haciéndole señas a su ama para que buscara la siguiente. A Camille le encantaba tales paseos. Pero un día, en uno de esos paseos, se sintió mal de repente. El corazón le latía con fuerza y ya le había palpitado antes, pero no tanto como esta vez. La mujer se sentó en un tocón y se agarró el pecho. Pero no pudo volver a levantarse. Se desmayó. Carrot Top corrió a su alrededor durante 1 minuto, ladrando lastimosamente y lamiéndole la pálida cara con su áspera lengua. Luego, al darse cuenta de que no podría recuperarse, corrió hacia el pueblo, atrayendo a todos los que encontraba con sus ladridos. Curiosamente, el primero en reaccionar fue el abuelo Michael, que, a pesar de su edad, seguía puntillosamente de guardia en el banco de la puerta de su casa. Dejó caer su cigarrillo, se dirigió a su vecino y le pidió que siguiera a Carrot Top. ¿Y comprobar si le había pasado algo a Camille en el bosque? Aceptó a regañadientes y llegó a tiempo. Llevó a Camille a la casa. Llamó a una ambulancia. Afortunadamente no había llovido tanto en septiembre. La ambulancia llegó sana y salva al pueblo y llevó a la anciana al hospital de la ciudad más cercana. Y por primera vez en sus 5 años de vida canina, RYZHYK se quedó solo. La primera noche vigiló la casa, como debe hacer un perro fiel y responsable. Y Carrot Top era responsable. Por supuesto, no lo sintió como cualquier guardián humano. Era más bien un estado de ansiedad. Era como si algo se reuniera alrededor de la casa. Después de todo, no era su casa. Y no mañana amenazaba con destruirlo todo aquí. Por suerte, la temperatura había bajado drásticamente durante la noche. Las estrellas brillaban en el cielo y la luna, de un tono enorme y antinatural que a Carrot Top le pareció gris sombrío, flotaba sobre la cima de los abetos. Y sintió unas ganas insoportables de aullar. Recordó a su ama sin vida, indefensa, mientras la arrastraban en una camilla hasta una caja de hierro con ruedas. La nostalgia le atravesó el corazón. No pudo evitar aullar largo y fuerte. Al cabo de 1 minuto se transformó en una canción. Fue inmediatamente recogida por los otros perros que aún estaban con sus dueños en el pueblo, y las luces de las ventanas de las casas vecinas empezaron a encenderse. Se oyó una regañina. Carrot Top se quedó callado. No, gritar y quejarse no iba a servir de nada. Había que hacer algo más. No era probable que le pasara nada a la casa a corto plazo.
Lo primero que había que hacer era encontrar a la casera y escuchar lo que tuviera que decir, si es que había recobrado el conocimiento. Carrot Top repasó cientos de olores en su cabeza, concentrándose en uno de ellos. Era el olor de aquella caja de hierro. Particularmente diferente a cualquier otra cosa. Era el olor de todos los coches que entraban en el pueblo. Y más. Y también era el olor de las pequeñas cosas redondas de las que Camille había estado bebiendo agua a intervalos durante todo el día. A este ramillete le intervenía ligeramente algo parecido al olor del abuelo Michael. Cuando estaba achispado salía al banco sin nada, no se podía confundir toda la mezcla. Carrot Top salió corriendo a la carretera y, al encontrar el rastro de una ambulancia, corrió pegado al suelo, amordazando el olor a pluma sobrante mezclado con el olor a asfalto, tierra y alquitrán de pino. Era lo justo para mantener la dirección correcta. El sol aún no había salido por encima del horizonte. Estaba sentado frente a la sala de urgencias del primer hospital de la ciudad. Aquí se había perdido todo rastro. Era necesario entrar para poder continuar la búsqueda. De vez en cuando salía gente de las puertas, miraba a Carrot Top, movía la cabeza o sonreía. Alguien incluso intentó acariciarlo. Esto ponía a Carrot Top un poco tenso, pero lo permitía. Unos segundos le bastaban. Mientras la puerta permaneciera abierta, podía oler a su ama. Estaba en algún lugar de las profundidades del lúgubre edificio de ladrillos grises. El edificio, por supuesto, no era gris, sino rojo oscuro, pero Carrot Top, como todos los perros, no distinguía el rojo. Cerca del mediodía, una joven con bata blanca salió del hospital. Olía mucho a Camille. Carrot Top incluso se levantó, moviendo la cola, mirando interrogadoramente a la desconocida. El perrito susurró anhelante a la chica. ¡Qué belleza! ¿Y a quién esperas? ¿A algún conocido del pabellón? La chica se inclinó y le tendió la mano. Su mano olía a medicina. Y jabón de fresa. Tenían lo mismo en casa. Carrot Top lamió la palma caliente. El pequeño seguía hablándole. Enfermera. Pregunto en las salas de quién podría ser el perro que está aquí. Mire, ayer trajeron a una abuela. Camille. Al oír el nombre dolorosamente familiar, Carrot Top ladró. La chica se estremeció ligeramente y apartó la mano. La asustó. No era eso lo que quería decir para tranquilizar a la desconocida. Carrot Top se levantó de nuevo, movió la cola y empezó a saltar con las patas delanteras. La niña volvió a sonreír, entendiéndole bien esta vez. Entonces, Camille repitió su nombre. Carrot Top volvió a ladrar. Vale, pequeña, ya lo tengo. Me aseguraré de preguntarle cuando vuelva. Ha entrado en razón, así que no te preocupes. Pero para ser sincero, tu ama aún está muy débil. Pero no especulemos. Si Dios quiere. Carrot Top conocía pocas palabras y, por supuesto, no entendía todos los matices de lo que oía. 3 palabras le eran familiares: Camille, bueno y Dios. Pero esto ya le bastaba para concluir que la muchacha conocía bien a su ama, que ahora estaba consciente y que algunas circunstancias no le permitían estar seguro de nada todavía. Camille siempre había hablado de Dios en el pasado cuando se sentía intranquila en su alma. La muchacha se alejó. Carrot Top se acercó a la puerta y se tumbó. Se quedaría aquí el tiempo que hiciera falta. Así lo decidió. Es cierto que también seguía preocupado por la casa. Ese asunto también tenía que solucionarse de alguna manera. Ya se le ocurriría algo. La enfermera se llamaba Evelyn. Solo llevaba 2 meses trabajando en el hospital. Muy joven, recién salida de la universidad. Era una chica amable y romántica. La gris rutina hospitalaria aún no había conseguido cambiar su visión de la profesión que había elegido. Creía que salvaría a la gente y traería luz al mundo. Ganaría experiencia e ingresaría en la facultad de medicina. Pero el primer mes fue un desastre y no fue bien.
Resultó que en el hospital faltaban muchos medicamentos y que los médicos cambiaban constantemente. Después de trabajar un tiempo e ir a clínicas comerciales, a menudo había que hacer horas extraordinarias. Había una escasez catastrófica de personal subalterno y de nivel medio. Muchas de las enfermeras solían llegar borrachas y nadie tenía reparos en aceptar dinero por los pacientes si se lo ofrecían. Pero ella nunca sería así. Eso es imposible. El juramento hipocrático y la ética médica no eran palabras vacías para Evelyn. Cuando regresó de la sala de medicina general al quirófano, fue directamente a la habitación de Camille. Como había prometido, Carrot Top seguía tumbado junto a la entrada. La abuela había perdido mucho peso en 24 horas. Su pálido rostro estaba plagado de docenas de nuevas arrugas. Sus ojos se habían vuelto incoloros y parecían anhelantes y desesperados. Camille se volvió hacia Evelyn y le puso la mano en el brazo. Hay un perro pelirrojo en la puerta todo el día. No fue casualidad que Camille se estremeciera. Una luz viva brilló en sus ojos durante un segundo. Incluso hubo un ligero rubor en sus mejillas. Sí, debe ser esponjoso, mi pequeña. Sí, es de raza. Olvidé toda esa palabra. Así de listo es. Así que me llamo Carrot Top. Aquí está mi hija. No sé cómo estará sin mí si Dios me lleva. ¿De qué hablas, Camille? Volveremos a pelear. Todo saldrá bien. Lo he conseguido, soy un encanto. ¿Qué pasa? Presiento que no tardará mucho. Tú, hija mía, podrías haber traído a Carrot Top aquí un momento. Me despediría de él y le daría algunos consejos. De lo contrario no será bueno. Si me voy sin despedirme. Evelyn sabía que no tenía sentido discutir ahora. Y su estado era realmente crítico. Su corazón apenas daba abasto. Le hicieron todas las pruebas y le dieron los resultados. Dijeron que no había manera de que pudiera ser operada, su debilitado cuerpo no podía soportarlo. Uno solo podía esperar un milagro. Pero era un juego de ruleta, ¿no? Y Evelyn no dijo nada reconfortante. Animales a la sala. Sabes, dijo, no hay manera. No a menos que sea de noche, cuando solo quedan los hombres de guardia. Haré otro turno esta noche. Si Carrot Top sigue en la puerta, trataré de atraparlo, pero no prometo nada. Es lo mejor que hay. De acuerdo, querida, Camila sintió con la cabeza. Lo comprendo. Te meterías en problemas por ese tipo de maniobras, ¿no? Tal vez. Pero también me entiendes a mí y a Carrot Top. Él y yo somos uno desde hace 5 años. Si no fuera por él, yo no habría vivido hace mucho tiempo. Él me dio fuerza. Siento no poder devolverle su amabilidad. Vamos, Camille. La interrumpió Evelyn. ¿Qué clase de pago? Ni se te ocurra. Ahora descansa. Vendré dentro de 1 hora a ponerte las inyecciones y luego ya veremos. Camille no dijo nada, solo cerró los ojos y una lágrima involuntaria rodó por su mejilla. Una lágrima que ni siquiera sintió. Por la tarde, Evelyn compró comida para perros en una tienda cercana, echó agua en un pequeño cuenco y derramó la comida sobre la hierba. A la izquierda de la entrada, Carrot Top bebía, pero no comía. Movió la cola como disculpándose ante Evelyn por su falta de apetito y volvió a acurrucarse junto a la puerta. Evelyn le dijo algo por las palabras familiares y por su entonación. Carrot Top se dio cuenta de que ella había cumplido la promesa que le había hecho y que ahora tenía la oportunidad de estar dentro del hospital algún día. ¿Pero cuándo? No lo sabía. Los pensamientos de que la casa quedaba sin vigilancia le atormentaban. Pero ahora no podía abandonar la puerta del hospital en ningún momento. Un mal presentimiento empezaba a atenazarle el corazón. Al principio se parecía a las gotitas que se desprenden de los carámbanos en primavera. Y muy pronto empezaba a convertirse en riachuelos. La premonición sonó desagradablemente en mi cabeza. Traqueteaba. El corazón latía cada vez más rápido.
El pánico se apoderó de Carrot Top a medianoche. Se levantó y empezó a arañar la puerta. Afortunadamente, se abrió y Evelyn apareció en el umbral. «¿Estás ahí, Carrot Top?», dijo en voz baja. «Buen chico. Venga, vamos. Vamos, entra». Carrot Top la entendió. Metió cautelosamente la cara por la puerta abierta y olfateó. Su corazón latía con más fuerza. «Ten cuidado, por favor», dijo Evelyn casi en un susurro. «No ladres suavemente siguiéndome». Carrot Top entró y siguió a la chica, con el rabo entre las piernas y las orejas. Subieron las anchas escaleras con peldaños de hierro fundido hasta el primer piso. Giraron a la izquierda. Junto a la pared, a la luz de una única lámpara, estaba sentada otra chica, también en bata blanca. Los miró sorprendida y se llevó el dedo a la sien, dirigiendo una mirada interrogante a Evelyn. Ella se limitó a llevarse el dedo índice a los labios como respuesta. Caminaron otros 10 metros y doblaron una esquina. Allí, el olor dolorosamente familiar de Camille ya ahogaba todo lo demás para Carrot Top. Estuvo a punto de ladrar, pero luego lo pensó a tiempo, pues la señal de silencio con el dedo en la boca era intencionada. Ahora estaba incluso un poco confuso. Ese fue el esfuerzo que tuvo que hacer la pelirroja para no ensordecer al dormido hospital con sus alegres ladridos. Evelyn abrió la puerta de la sala y dejó avanzar al perro. Aquella noche Camille no se encontraba nada bien. Ya había empezado a caer periódicamente en el olvido, confundiendo nombres y acontecimientos de su vida. Solo pensaba en que la guerra seguía haciendo estragos a su alrededor y se preguntaba cómo estaría su padre, si le habría enviado noticias del frente. Luego hablaba con Evelyn, llamándola por el nombre de su hija. Solo que la mujer no se olvidaba de Carrot Top. Y esperó hasta que la enfermera consiguió llevarlo a su habitación. Evelyn había llamado ayer a su hijo Camille y le había hablado del angustioso estado de su madre. Prometió ponerse en contacto con la enfermera y venir en el primer tren. Cuando Carrot Top se acercó a la cabecera de Camille y hundió la cara en su fría mano, ella abrió los ojos. Una sonrisa iluminó su rostro. «Carrot Top», dijo en voz baja. El chico esperaba después de todo. «Hola, hola». Quiso acariciar la cabeza del perro, pero su mano ya no funcionaba. ¿Ves cómo funcionaba? «Nena», continuó, suspirando pesadamente con cada palabra. «Pero tú y yo lo sabíamos, siempre lo supimos. Así que lo siento, amigo mío, tu ama aguantó todo lo que pudo. Lo siento». El perro mantuvo sus ojos en Camille, prestando atención a cada una de sus palabras. Ya podía no decírselo a Carrot Top. Le bastaba con oír los latidos infrecuentes y difíciles de su corazón, el jadeo de su pecho y el lento fluir de la sangre y el olor por sus venas. El olor más importante de Camille se había vuelto apenas perceptible para Carrot Top, del mismo modo que el sol y las estrellas solían en el claro cielo nocturno. Era el olor de la vida. Si hubiera sabido algo sobre el alma, habría pensado que era el alma lo que todo hombre podía oler, y que el olor era el mismo. Solo pequeños matices contribuyen a componerlo de las peculiaridades de una personalidad única. Y también una especie de código de parentesco. Por el olor se puede saber fácilmente quién es hija o hijo, hermana o hermano de quién. Pasaron otros 10 minutos en completo silencio. Evelyn se quedó en la puerta de la sala, llorando en voz baja. El estrecho espacio apenas estaba iluminado por una tenue lámpara situada sobre la entrada. Y luego estaba la farola de la calle. Su luz, enredada en las últimas hojas de los altos tilos, proyectaba sombras extrañas y cambiantes sobre la pared. Además de Camille, había otras 2 ancianas en la habitación, pero estaban dormidas y no podían ver aquella extraña escena nocturna. Finalmente, Camille cerró los ojos, suspiró profundamente y se quedó inmóvil. Congelada para toda la eternidad. Carrot Top se estremeció y hundió la nariz en la palma de su mano. Luego se volvió y miró a Evelyn. Como si buscara en ella una respuesta. Pero ella se cubrió la cara con las manos y no vio la mirada.
Interrogante del perro. Todo el olor del alma abandonó por fin el cuerpo de Camille. Evelyn temía que ahora sería difícil sacar a Carrot Top del hospital. Pero cuando se calmó un poco, se acercó a él y quiso decirle algo. Él salió corriendo por su propio pie. Así que lo alcanzó solo en la puerta de la sala de urgencias. Evelyn le dejó salir y él salió corriendo inmediatamente en dirección a la autopista. Carrot Top volvió corriendo a su casa. De repente, algo le dijo que era allí donde debía estar ahora. Si su alma no estaba aquí, podía volver a la casa. ¿Dónde más podía ir? Por supuesto, el perro no podía hacer largas cadenas de lógica. Pensaba de otra manera. Ideas y secuencias de acciones pasaron por su mente en su totalidad a la vez. Si se veían en la forma correcta, entonces se podían seguir sin demasiadas dudas. Pero esta última idea resultó ser un algodón. Todo el tiempo algo estaba rompiendo sus bordes lisos, haciendo agujeros. Habiendo corrido a lo largo de la carretera durante 1 kilómetro, se detuvo Carrot Top. No, allí no iba. No hay Camille en la casa. Algo intenta engañarle, llevarle por el mal camino. Y él lo cree. Tenemos que volver. Ese pensamiento parecía ciertamente correcto. Carrot Top se dio la vuelta y corrió aún más rápido. Llegó justo a tiempo. La camilla que llevaba el cuerpo de la difunta Camille iba de camino a la morgue de al lado. Carrot Top olfateó que era Camille quien se había llevado la camilla en una bolsa de plástico negra y Evelyn caminaba a su lado con papeles en las manos. Al ver a Carrot Top, la chica le llamó. Se unió a la procesión. ¿Es este el perro del que hablabas?, preguntó la enfermera a Evelyn. Sí que lo es, será mejor que intente no perseguirlo si me rodea por la morgue. De acuerdo. Mientras rodeaban el edificio rectangular de una planta, Carrot Top recordó que ya había estado aquí una vez. Había sido el año en que había cogido el autobús con los pocos habitantes del pueblo para recoger el cadáver de un buen conocido de Camille. También recordaba los olores, eran inconfundibles. Desde aquí se recogía a las personas que ya no olían su alma y se las llevaba a un cementerio situado a 1 kilómetro de su pueblo. Allí estaban enterrados en el suelo por alguna razón. Carrot Top lo había visto todo. Y comprendió que no había vuelta atrás desde el cementerio. Así que tuvo que esperar a que Camille fuera metida en una caja de madera y llevada a su último viaje. Así lo decidió. Durante los 2 días siguientes, Evelyn observó a Carrot Top desde la ventana de la habitación de residentes. Los celadores y el cuidador no lo ahuyentaron. Evelyn le llevaba algo de comer a la hora del almuerzo. Hasta el segundo día, Carrot Top no probó la comida. Pero aún sin mucho apetito. El día del funeral, un autobús se detuvo ante el depósito de cadáveres. 6 personas ya se habían agolpado frente al edificio. Algunos hablaban tranquilamente entre ellos, otros fumaban en silencio y luego buscaron durante largo rato una papelera para tirar las colillas. Los hijos de Camille habían llegado hacía 2 días. Carrot Top no los había visto nunca. Evelyn tenía el día libre y a los celadores no se les había ocurrido explicarles a sus hermanos. ¿Qué tenía que ver el perro rojo con Camille? Sin embargo, ellos mismos podían haberlo adivinado. Debían haberlo adivinado, pues sabían que Carrot Top existía. Pero no le prestaron atención. Carrot Top los había localizado por su olor, porque tenían un aire familiar. Pero no iba a imponerse como amigo. Cuando sacaron un ataúd abierto con el cadáver, Carrot Top vio por fin a su ama solo la parte delantera de la cara, pues su estatura no le permitía ver más. Camille no parecía ella en absoluto. Llevaron el ataúd al interior del autobús, y los 4 hombres también empezaron a subir los escalones del interior. Carrot Top se acercó a la puerta, esperando que le invitasen a entrar. ¿A dónde cree que va? Lleva al hijo de Camille encima. Sí, soy Camille. El perro dijo que alguien del pueblo. Que se vaya. Pero el hombre no respondió. Golpeó con el brazo a Carrot Top y le cerró la puerta en las narices.
El autobús se alejó y el perro se quedó atrás, preguntándose qué iba a hacer ahora. Que el pelirrojo no servía para nada. Ahora se lo decía el ordenanza. Huye ya. Hizo un gesto hacia el autobús que partía. Tal vez puedas ponerte al día. Ahora no tienes nada que hacer aquí. Y Carrotop salió corriendo de donde estaba el cementerio del pueblo. Lo sabía muy bien. Si tan solo pudiera lograrlo. Ahora solo si tuviera suficiente fuerza. En el cementerio, el perro apenas podía mantenerse en pie por el cansancio, pero llegó a tiempo. 4 hombres bajaban con cuerdas el ataúd con el cuerpo de Camille al hoyo. Luego los hombres echaron terrones de tierra y enterraron el agujero. No había mucha gente. La gente se dispersó y Carrotop se quedó solo, sin nadie que cuidara de él. Había adelgazado mucho en los últimos días. Su pelo había pasado de ser blanco y rojo a ser un ladrillo embarrado. Se le apelmazaba en los costados y en el pecho, descansando un poco sobre una tumba fresca. Carrotop volvió por fin a la casa. Cautelosamente se arrastró hasta el agujero bajo la valla. Echó un vistazo más de cerca. Incluso la casa le parecía diferente. Como si no hubiera estado aquí unos días, sino al menos un año. Como si hubiera encogido de tamaño, se hubiera vuelto gris y estuviera empapada. Aunque no había llovido. Durante casi una semana, Carrotop había estado paseando por el jardín, buscando su propio escondite, que le gustaba ocultar. Ahora tenía apetito. Encontró todo lo que había conseguido esconder, bebió agua del cubo del pozo y sintió que las fuerzas empezaban a volverle poco a poco detrás de los cerezos, en el espacio entre la valla y los arbustos de grosellas negras. Carrotop tenía una especie de aquelarre secreto que había construido para sí mismo. Le gustaba esconderse aquí durante el día. Cuando Camille descansaba en la casa, él iba allí para pensarlo de nuevo y buscar entre las imágenes la adecuada. Cuando la puerta del porche se abrió y sonó una fuerte voz masculina. «¿Estás aquí otra vez?» La voz se dirigía claramente a él. «Sal de aquí». Un gran palo voló hacia él. Con el rabo entre las piernas, Cola de Zanahoria volvió corriendo a la cueva. Ahora no es un extraño en la casa. Esta casa ya no es hogar. Tenemos que buscar otra cosa. Y Cola de Zanahoria corrió de vuelta al pogost. ¿Dónde más podía ir? Allí estaba enterrado el cuerpo de su ama, aunque estaba sin aliento. ¿Podría ser ese su hogar ahora? Al llegar al cementerio, Carrotop se tumbó en el suelo húmedo y frío encima de la tumba y se hizo un ovillo. Pronto tuvo un sueño y soñó que Camille y él caminaban por los bosques otoñales en busca de ceps y boulites, como de costumbre. Corría cada vez más lejos por el bosque y las setas eran cada vez de mayor tamaño. Está entusiasmado. La casera se alegrará de que Carrotop encuentre semejantes gigantes. Ladra, llama a Camille y está seguro de que ella sigue sus ladridos, mientras él corre cada vez más lejos. De repente, se da cuenta de que su dueña ya no está. Asustado, vuelve corriendo. Pero el bosque ya no parece el mismo. Todo su alrededor está cubierto de arbustos espinosos y las agujas le hacen daño en los costados. El pelo se le atasca en las ramas. Carrotop arranca con todas sus fuerzas, pero cuanto más lo intenta, más difícil le resulta escapar. La oscuridad se espesa a su alrededor. Empieza a gemir. Le salen lágrimas de los ojos y se despierta. Está realmente oscuro. Las estrellas se iluminan en el cielo y él sigue tumbado en el mismo montículo húmedo, temblando de frío por todo el cuerpo. Ha dormido durante mucho tiempo. Carrotop se levantó sobre sus patas y sacudió su cuerpo, trozos de barro volaron en todas direcciones. Ahora ¿dónde tumbarse? Era como si los acontecimientos del sueño hubieran traspasado la frontera de la realidad. A Carrotop le parecía como si estuviera siendo sujetado por ramas y continuara siendo desgarrado por espinas. Tenía que salir de aquella oscuridad. Miró al cielo y vio que a lo lejos, en la dirección donde se encontraba el hospital, había caído una estrella que descendía rápidamente. Una estrella azul.
Su corazón dio un vuelco. Una vívida imagen de una idea brilló en su mente. Sí, sabía a dónde ir. Y Carrotop corrió hacia donde supuso que la estrella había caído a tierra. El hospital de la ciudad. El complejo constaba de 5 edificios principales, un departamento quirúrgico, policlínico conectado a él por un pasadizo, morgue terapéutica y una maternidad al otro lado de la vía férrea. Este era el lugar donde empezaba la vida, y la vida terminaba para los que no se aventuraban a ninguna parte. Arrancado del cielo. Un punto brillante, apuntando a Carrotop a la sala de maternidad. Bueno, no es que lo hiciera. De alguna manera, se dio cuenta, sin pensar realmente en las razones de la decisión. El resto de su vida estaba conectado a este lugar desde ese momento. Nadie en el patio de la maternidad conocía a Carrotop. Si Evelyn hubiera aparecido por aquí, le habría presentado a todo el personal del lugar, incluidos el conserje y el fogonero. Pero no volvió a ver a Evelyn. Así que el conserje empezó inmediatamente a perseguir al perro, agitando una escoba intimidatoria. Carrotop pensó que no lo hacía por despecho, sino simplemente por preocupación por sus deberes. Tal vez se suponía que debía mantener el lugar en orden, lo que incluía mantener al perro pelirrojo fuera de la vista. Era conserje y ladraba a los extraños no por despecho, sino porque creía que era su deber. Cuando el conserje le gritaba, el perro se retiraba obedientemente al rincón más alejado del pequeño parque, donde había bancos cubiertos de hojas amarillas y una vieja fuente redonda. Aquí se podía beber al mismo tiempo. El tiempo, todo hay que decirlo, empezaba a hacer algo increíble. Al mediodía de septiembre, el sol calentaba el aire hasta el punto de que el termómetro marcaba 33 grados bajo cero. Era más de lo que Carrotop podía recordar en su corta vida. Por las tardes, cuando el frío salvador había descendido sobre el asfalto caliente, el fogonero salía de su pequeña puerta inclinada. En los meses más cálidos calentaba la única caldera que calentaba el agua en el edificio de la maternidad. Debía de ser casi imposible estar dentro con aquel calor. El fogonero, al que todos llamaban Ion, era, a diferencia del conserje, amable con el pelirrojo. Todos los días le traía algo de comer, le hablaba de algo. Le acariciaba la cabeza y fumaba a todas horas, como el abuelo Michael. No tenía ningún diente en la boca. Así que de las palabras que decía, Carrotop no entendía ni una. Pero de todos modos disfrutaba escuchando a Ion. Cuando aparecía con un cigarrillo en la mano, el perro corría al banco, se echaba a los pies del fogonero y miraba con tristeza, mezclada con una oscura esperanza, la entrada principal de la maternidad. Era como si Camille fuera a salir de allí tarde o temprano. Por supuesto, comprendía que la señora estaba enterrada en un cementerio y que de ningún modo podía encontrarse de repente en aquel lugar, del que no se iba a otro mundo, sino que de otro mundo se venía para empezar una nueva vida. Pero en este caso la imagen que pasó por la mente de la idea era tan innegable y magnífica que no había posibilidad de cuestionarla. ¿Por qué fue imaginada? Para Carrotop no lo sabía. Pero la esperanza acechaba en su corazón. Bastante tímida al principio, pero ganando día a día. Una irresistible fuerza de la duda. Y el momento que Carrotop había estado esperando, durante casi una semana, por fin había llegado. Una mañana, cuando el sol aún no había tenido tiempo de freír el aire de la casa, se acercó un coche verde brillante, del que bajó un joven vestido con un traje claro y saludó a alguien a través de la ventana con un enorme ramo de flores. Entró en el edificio, y unos 20 minutos después salió de allí ya no solo, sino con una mujer en brazos, sosteniendo un pequeño bollo, del que se oía el chillido apenas audible del bebé. Carrotop olfateó el aire y su corazón se aceleró. Olía familiar. Dolorosamente familiar, apenas audible, pero que parecía haber desaparecido para siempre de este mundo. Hace 9 días, Carrotop quería correr hacia esos extraños, moviendo la cola y saltando de alegría. Pero logró contener el impulso. Se acercó despacio y con cuidado. Una pareja con un bebé se fijó en él. Mira quién viene hacia nosotros, dijo la chica,
girando suavemente a la niña para que mirara al perro. «Mira, perrito, mira qué bonito es. Mira, qué perrito. Hola, perrito». El hombre también sonrió, pero aún sentía cierta tensión. Era comprensible que fuera un perro extraño. No se sabía qué esperar de él. Cola de Zanahoria se agitó y sacó la lengua. El bebé no podía verle con sus pequeños ojos y no podía concentrarse en nada. Pero el perro lo vio y ahora sabía con certeza que no se había equivocado en sus expectativas. Este era el hombrecito que había estado esperando. Ahora no debía perderlo. Seguirle a donde quiera que le llevaran estas amables personas. «Muy bien, sube al coche», dijo el hombre a su mujer. «Vámonos. Antes de que llegue el calor». Subieron al coche, arrancaron el motor y se pusieron en marcha. Carrot Top le siguió. Estas amables personas que habían aparecido de repente en la vida de Carrot Top se llamaban Jenny y James. Llevaban 3 años casados. Habían celebrado una modesta boda justo después de graduarse en la Academia de Veterinaria de Moscú. De vuelta en su ciudad natal, pidieron un préstamo bancario decente y abrieron su propia clínica. Muy pronto, el préstamo se convirtió en el más solicitado de toda la zona y consiguieron pagarlo con bastante rapidez. Sin embargo, surgieron otros problemas cuando su clínica empezó a recibir clientes de la competencia. Al parecer, a los competidores no les gustó. E hicieron todo lo posible para dificultar el trabajo de Jenny y James. Una vez incluso intentaron incendiar la clínica. Casualmente, el pirómano fue ahuyentado por unos policías que volvían a casa por la noche después de estar de servicio. La situación se volvía cada vez más tensa con el paso de los meses. La clínica tuvo que contratar a personal de una agencia de seguridad profesional. A su teléfono móvil empezaron a llegar con frecuencia llamadas amenazadoras. Los nervios estaban a flor de piel. James y Jenny vivían en una casa particular que su mujer había heredado de la abuela de ella. No tenían mascotas propias, como descubrí un poco más tarde. No tenían ninguna. Excepto una bandada de palomas, para las que construyeron un palomar muy bonito en la propiedad. En general, el nacimiento de su hija fue un milagro. Para ellos. Todos los médicos que consultaron dijeron que Jenny nunca podría tener hijos. Se lo explicaron en términos médicos. Y la propia pareja era muy consciente de que, a juzgar por las pruebas y los exámenes, así era. Ya estábamos pensando en adoptar a alguien. Pero aún así, tras sopesar los pros y los contras, decidimos esperar otro año y medio. Incluso fueron a ver a un brujo en un pueblo remoto con la esperanza de que al menos algo les tranquilizara. La abuela les dio predicciones bastante vagas y adornadas sobre un perro misterioso que determinaría en gran medida si su sueño de tener un hijo se haría realidad o no. El primer año incluso empezaron a prestar atención a los perros de su clínica. Especial atención, agarrándose a esta paja lanzada por la curandera. Pero muy pronto se dieron por vencidos también en eso. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de aceptar su destino, Jenny consiguió quedarse embarazada. Fue algo inesperado. Deberían haberse alegrado, pero de repente estaban aterrorizados. A partir de ese día, todas sus energías se centraron en no perder al bebé. Viajes semanales a los médicos, investigación, nutrición especial. Todo se centró en proporcionar a Jenny las mejores condiciones y un control total. Lo bueno era que las amenazas de los competidores parecían haber cesado. Todos parecían resignados al éxito de la clínica. James incluso disolvió a los guardias, dejando solo la videovigilancia y las alarmas. Desde que Jenny había ingresado en la que se consideraba una de las mejores maternidades de la zona, aunque no estuviera en el centro regional, James no había estado tranquilo. Todos los días conducía hasta la casa de su mujer, se sentaba bajo las ventanas, paseaba por el parque mientras ella empezaba a preocuparse por él. Su mujer no le pidió a James que se quedara en casa la última semana ni que se hiciera cargo de la clínica. De lo contrario, el hecho de que se sentara bajo las ventanas la habría vuelto loca.
A pesar de que al marido le resultaba difícil sobrellevarlo, accedió a la petición de Jane. Y el parto fue un éxito. Nació una niña perfectamente sana, tranquila y sonriente. La pareja decidió el nombre de la niña cuando Jane volvió a casa del hospital y la llamó Wendy. ¿Qué significaba la luz aquella noche? Unas horas antes del nacimiento, Jane estaba despierta y miraba al cielo. Cuando de repente una estrella se estrelló contra el suelo, tuvo tiempo de pedir un deseo. Sucedió por sí solo, sin ninguna prisa. Era como si la mujer se hubiera estado preparando para ello a propósito. Y en cuanto el punto brillante, cruzando velozmente el horizonte, se desvaneció. Jane tuvo fuertes contracciones. Si hubiera sabido que en el mismo segundo, a varios kilómetros de distancia, Keretop estaba mirando la misma estrella, pensando en su amante muerta. Si hubiera entendido lo que significaba pedir un deseo, probablemente lo habría recordado así. Ahora bien, ese momento, ese deseo instantáneo que relampagueó en su alma le hizo levantarse de golpe de su asiento y correr hacia la casa con un propósito completamente confuso. Igual que hizo ahora mientras corría tras el coche verde brillante. Llegó a la casa de Jane y James al mediodía, cansado de correr y del calor. Se desplomó junto a la verja, a la sombra de un pequeño arbusto de jazmín casi sin hojas. Se durmió un rato y le despertó el crujido de la puerta al abrirse. Se despertó y se puso en pie de un salto. «Señor», oyó la voz de James justo delante de él. «¿Qué haces aquí? ¿Has venido corriendo detrás de nosotros desde la maternidad? Eres un buen perro». «Jane», gritó hacia la casa. La cabeza de su mujer asomó por la ventana abierta. «¿Por qué gritas?» «James». «Bueno, Wendy». «¿La vas a despertar?», preguntó ella, tratando de bajar la voz. «Mira quién ha venido a vernos», dijo, también cambiando casi a un susurro, y señaló con un dedo a Carrot Top. «Sí, no puedo ver detrás de las ramas». «¿Quién será?». Carrot Top, al darse cuenta de que era él, salió corriendo de detrás del arbusto para mostrarse a Jane. Ella solo se cubrió la cara con la palma de la mano, sorprendida. «¿Es ese perrito de la maternidad?», preguntó ella. «Lo es», respondió James con una sonrisa. Menuda sorpresa se llevó la mujer. «Mira, déjala. Entrar y échale agua en un cuenco, ¿quieres? Debe de tener sed. Hace mucho calor». «De acuerdo», James aceptó. Abrió la verja e hizo un gesto. Invitó a Carrot Top a entrar. El perro movió la cola una vez más, mirando fijamente a los ojos de James. Luego miró a Jane. Esta hizo un gesto cauteloso, caminó detrás de la verja y se dio la vuelta. James siguió mirándolo sorprendido. «¿De qué tienes miedo, pelirroja? Entra, entra con nuestras palomas. Luego podrás conocerlas. Pero, por favor, no les hagas daño». El hombre se fue detrás del perro, desapareció un minuto en la casa y volvió con un gran cuenco con agua fría que brillaba a la luz del sol. Carrot Top engulló con avidez un tercio del cuenco de una vez y no ladró, dijo James señalando hacia arriba con el dedo. «Wendy es nuestra dormilona». «Entendido». Carrot Top comprendió que no debía hacer ruido y que era bien recibido en esta casa, ahora no se le permitía cometer errores. Por supuesto, haría de todo, como dicen estas amables personas, con tal de estar siempre cerca de la pequeña criatura, que ahora dormía en algún lugar muy cercano. Mientras tanto, el calor seguía apoderándose de la ciudad sin piedad. Las temperaturas subían a más 38 al mediodía. Los meteorólogos llevaban tiempo prometiendo un tiempo más frío. Pero la naturaleza había dado una sorpresa tras otra. El caluroso otoño convirtió la ciudad en un desierto. El frío salvador solo duraba por la noche, pero el rocío de la hierba amarillenta se evaporaba. En pocos minutos las calles quedaron desiertas. La gente estaba ansiosa por moverse más allá de las líneas de las cajas de hormigón. El sol se reflejaba en los cristales de los rascacielos, arrugando las piezas de plástico de los coches.
Cuando llevaban media hora aparcados en un lugar inadecuado, los servicios de emergencia les tendieron una emboscada. Los servicios de emergencia no pudieron responder a tiempo. James y Jenny también tenían mucho trabajo que hacer. Se turnaron para conducir hasta la clínica, dejando que todos sus ayudantes se fueran a casa. Los clientes, preocupados, que no tenían refugio fuera de la ciudad, acudían a la clínica con sus mascotas, sorprendidos por un brote de dolencias crónicas. Y en el palomar de casa también tenían que asegurarse de que los pájaros no se recalentaran al sol y recibieran agua en abundancia. Muchos de ellos incubaron polluelos. Obstinadamente continuaban en sus huevos. Carrot Top también sufría el calor con su pelo tan espeso. Era particularmente duro para él. Menos mal que ahora no tenía que correr a ninguna parte. Se atrevió a alejarse de la casa solo hasta el río. Estaba a unos 50 metros del pueblo. Todos en el barrio le conocían y le consideraban uno de los suyos. Los niños felices, a pesar del calor abrasador, seguían siendo los dueños absolutos de la playa. Los niños bailaban en el agua de la mañana a la noche, llevando al perro con entusiasmo a sus juegos. Este intentaba no entusiasmarse demasiado con tan divertidas actividades, temiendo que algo pudiera ocurrir en la casa durante su ausencia de 20 minutos en la playa. E inmediatamente después volvía a acercarse a Wendy y a aquellas amables personas que a veces incluso empezaban a dejarle entrar en la casa. James y Jenny tenían sus propios coches separados. Jenny tenía el verde claro que su marido conducía para recogerla del hospital. Y James tenía uno azul oscuro con un interior espacioso y un motor potente. El día que acabaría siendo decisivo en la vida de Carrot Top y Wendy fue el más caluroso de todos los anteriores. Ya por la mañana, el corazón del perro presagiaba problemas. Como si el olor a turbera quemada en el sur pudiera ser portador de una nota de fatalidad inminente. Por la mañana, después de dar de comer a Wendy, Jenny se fue a trabajar como de costumbre. Carrot Top no fue a la playa esta vez. Algo le retenía y su premonición era cierta. Cuando el sol pasaba por el cenit, un James extremadamente agitado salió de casa con Wendy en brazos. Esto no había ocurrido nunca. A primera hora de la mañana o a última de la tarde, Jenny salía con el cochecito para pasear con la pequeña hasta el río y volver. A esas horas, Carrot Top la acompañaba siempre, observando a la gente que se cruzaba en su camino en busca de amenazas. Rara vez, por supuesto, entraban extraños en la zona, pero tenía que mantener los ojos bien abiertos. Red recordó lo repentinamente que Camille se había sentido enferma en el bosque y lo que siguió a aquellos paseos. Pero que alguien se arriesgara a sacar a Wendy al sol en plena ola de calor. Era imposible que eso ocurriera. Desde luego, nadie habría metido a un bebé en un coche cuya carrocería olía tan caliente como un horno a 5 metros de distancia. Si James había hecho algo así, debía de ser algo fuera de lo común. Carrot Top también quiso subirse al coche, pero James le hizo un gesto para que se detuviera. «Espera aquí, Red», estrictamente dijo. «No te preocupes, no pasa nada, ahora vuelvo». Pero en vano el hombre trató de tranquilizar al perro. Carrot Top era consciente, por el tono de su voz y su olor, de que los problemas estaban cerca y de que no había nada normal en toda aquella situación. En cuanto el coche se puso en marcha, Carrot Top corrió tras él. James condujo despacio, con precaución, evitando los baches de la carretera y asegurándose de no molestar a Wendy, encendió el climatizador, pero ya en la autopista se negó a funcionar. Menos mal que consiguió enfriar al menos un poco el habitáculo. Hacía 10 minutos que Jenny le había llamado y le había dicho que había tenido un accidente justo en la rotonda, la había atropellado un camión en la plaza central. Un camión. El chofer se desplomó antes de poder parar. Su coche estaba muy golpeado. Ella misma se magulló gravemente el tobillo. La policía llegó rápidamente, pero el papeleo y los exámenes médicos probablemente llevarán mucho tiempo.
Y ella había dejado la clínica sin cerrar porque esperaba ir rápidamente a por vendas y agua oxigenada que se le habían acabado de repente. A la farmacia más cercana. Disculpe, por favor, de camino a la farmacia, dijo mi mujer por teléfono. Compre 10 kits. Hay que curar, coser y vendar a un perro. ¿A dónde va Wendy?, preguntó James perplejo. Métela en el transportín y llévala con cuidado a la clínica, está bien fresquita. Lo arreglaré todo pronto y volveré contigo. Llevaremos tu coche de vuelta a casa. No te preocupes por mí, viviré. Mientras James conducía hacia la farmacia. Hacía bastante calor en la cabina. Tenía que actuar con rapidez. Tardaría 5 minutos en conseguir lo que necesitaba. Y otros 5 para llegar a la clínica. Las carreteras de la ciudad estaban completamente vacías. De hecho, era sorprendente que Wendy se cruzara con alguien. Probó James de nuevo el climatizador. No, golpeó el salpicadero con el puño, desesperado, y él mismo se asustó. «Ay, nena», dijo en voz baja, volviéndose hacia su hija. «Perdona. Papá está un poco enfadado contigo». Wendy abrió los ojos, pero estaba tranquila. James aparcó a unos 100 metros de la farmacia porque era el único lugar con algo de sombra. Salió corriendo del coche, dobló la esquina y se perdió de vista. Carrotop apenas le había alcanzado. Carrotop no le siguió, sino que se quedó junto al coche. La vista se le nublaba y apenas tenía oxígeno para no caerse. Tenía una sed terrible. Pero a pesar de la niebla en su cabeza, el perro sentía que Wendy estaba dentro del salón y por lo tanto debía quedarse aquí y esperar a que James regresara. Mientras tanto, James tenía un problema imprevisto. Había otros 2 clientes en la droguería hablando con el disgustado vendedor sobre algo. Tenían un aspecto tal que, en circunstancias normales, James habría salido en busca de otra farmacia. Ambos estaban tan desnudos y tatuados que los dibujos hacían que se les nublaran los ojos. Y además, a juzgar por su porte y su forma de hablar poco coherente, estaban borrachos o drogados. De pie detrás de ellos, James quiso esperar su turno. Pero los hombres continuaron su conversación sin comprar nada. Hombres. James no podía soportarlo más. «Déjame comprar unas vendas rápido. Tengo un bebé en el coche. No puedo dejarlo mucho tiempo». Uno de ellos se giró lentamente, entrecerró los ojos como si estuviera evaluando a James y dijo con voz lenta y chillona: «Hombres, tala de bosques bajo la lluvia». Y volvió a darse la vuelta, sin pensar siquiera en ceder su turno. James estaba indignado. «Puedes darte prisa», exclamó. «No sois los únicos que estáis aquí». «Cierra el pico», dijo el otro, sin volverse siquiera hacia James. «Jovencito». Ya se había dirigido al empleado, que había querido deshacerse de los locos visitantes pero no tenía respuesta para ellos. «Me da 10 paquetes de vendas y 5 ampollas de agua oxigenada, por favor, sin cambio». «Tengo prisa». «¿Has perdido completamente el norte?». El primero se volvió de nuevo hacia él. «Nosotros también tenemos una urgencia». «Espere», le dije, «y no mueva un músculo». El vendedor debe haberse acobardado finalmente. Sacó un paquete de pastillas de debajo del mostrador. Las puso delante de los chicos, con el sudor rodándole por la cara. «Adelante», dijo. «No hay dinero». «Has tardado mucho en dar a luz, ¿verdad?». Uno de los clientes sonrió. Cogió un paquete del mostrador y se dio la vuelta para marcharse. El otro lo siguió en silencio, chocando con James con el hombro. «Idiotas», susurró el vendedor, mientras se alejaban y se secaba el sudor de la frente con la manga. «¿Vendas para ti?», preguntó James. «Y un poco de agua oxigenada», aclaró. El hombre rebuscó en los estantes inferiores, sacó lo que necesitaba y lo colocó delante de James. Lo metió todo en una bolsa y le dio un billete de $60. «Quédese con el cambio», añadió. «Gracias». El vendedor no respondió, pero tenía una mirada de gratitud en los ojos.
James salió corriendo a la calle, pero en cuanto llegó a la esquina de la farmacia, la figura de uno de los hombres apareció de repente frente a él, aterrorizando al vendedor con una fina navaja. En su mano brillaba más bien un punzón. Apuñaló a James 3 veces en el estómago y, sin decir palabra, se alejó con su compañero. Sintió un dolor agudo. Los ojos de James se volvieron negros. Retrocedió contra la pared y lentamente, tratando de presionar la herida sangrante con la palma de la mano, se acomodó sobre el asfalto caliente. El último pensamiento que pasó por su mente también fue el de Wendy. Abandonada en el coche, necesitaba sacarla de allí. Desde allí necesitaba pedir ayuda. James intentó gritar, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. No pudo emitir ningún sonido y en pocos segundos quedó inconsciente. Mientras tanto, Carrot Top, cansado y sediento, corría alrededor del coche con el rabo entre las piernas, sin saber qué hacer. Apoyando las patas en la carrocería caliente, intentó asomarse al interior. ¿Cómo estaba Wendy? Al principio solo movía los brazos y luego, al perder el chupete, empezó a chillar suavemente. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Carrot Top volvió a mirar a su alrededor, pero ni una sola persona en el horizonte. Debía correr tras James y darle prisa. ¿Cuánto tiempo más podría aguantar el pequeño? Así que el perro corrió hacia la farmacia, pero le esperaba una visión aún más aterradora. De espaldas a la pared, James sangraba. Red le lamió la cara, le pinchó en el hombro con la nariz y le ladró al oído, pero no reaccionó de ninguna manera. ¿Quizá haya alguien dentro de la botica? Carrot Top empezó a dar saltitos delante de la puerta principal, ladrando con fuerza y golpeando el cristal con las patas delanteras. El vendedor, afortunadamente, salió al oír este ruido. Miró sorprendido al perro, luego vio a James, se puso pálido y corrió al teléfono para llamar a una ambulancia. Gracias a Dios, medio hecho. Ahora teníamos que llamar la atención del tipo sobre el coche de alguna manera. Carrot Top siguió ladrando. El vendedor volvió a salir. Tenía vendas completas en las manos, cubriendo las heridas de su estómago. Apretó las vendas contra el algodón, intentando detener la hemorragia. James abrió un poco los ojos y miró incomprensiblemente a su alrededor. Al ver a Carrot Top, sonrió ligeramente. Entonces se le ocurrió algo, agarró por el hombro al tipo inquieto que le rodeaba y le dijo en voz baja que llevara a su hija en el coche Carrot Top. Señaló con un dedo en la dirección donde había aparcado hace 15 minutos. Aquí están las llaves. Carrot Top se calmó un poco. Al darse cuenta de que James estaba vivo y huía, volvió a ladrar, como instando al vendedor a seguirle. Cogió el llavero de la mano de James y siguió al perro. Cuando llegó al coche, miró dentro. El bebé ya no se movía. El farmacéutico abrió la puerta desde dentro y el apestoso aire caliente le golpeó. El tipo cogió un billete y, con paso rápido, se dirigió de nuevo a la farmacia. Dentro no hacía tanto calor, el aire acondicionado funcionaba ligeramente, mojando las toallas con agua fría. El tipo empezó a frotar la cara de la niña. Ella volvió a mover los brazos y abrió los ojos. Para entonces acababa de llegar la ambulancia, seguida de la policía. Subieron a James y a Wendy al coche, que se los llevó inmediatamente. La policía se quedó interrogando a la dependienta, que bien podría haber adivinado lo ocurrido. Cuando James salió, aunque no vio nada directamente. Todo pudo verse en la grabación de la cámara de seguridad, que afortunadamente funcionaba ese día. Ahora Carrot Top podía calmarse y tomarse su tiempo caminando hacia el hospital. Sabía muy bien dónde llevaban a la gente al dolor. Un trozo de hierro que le resultaba familiar. Y no se equivocaba. Se encontró con Evelyn en la entrada de urgencias, junto a la que una vez había pasado más de una noche. Ella estaba encantada de verle. «Carrot Top», exclamó. «¿Por qué estás aquí otra vez?» El perro contoneó el cuerpo. Él también se alegró de volver a ver a Evelyn. Y adelgazó como un niño acariciando la cabeza del perro.
La chica siguió hablando. Ahora debes de tener sed, te la quitaré. Espere aquí. 5 minutos después salió la enfermera con un cuenco de agua fría. Carrot Top bebió. Y las fuerzas empezaron a volverle. Hacia el atardecer, cuando el calor había amainado, un coche verde claro se detuvo ante la sala. Jenny cojeaba fuertemente de la pierna izquierda por los policías y por el vendedor que había conocido en la comisaría. Ya era consciente del papel que Carrot Top había desempeñado en todos estos acontecimientos. Y Evelyn, que había terminado su turno y abandonaba el hospital en ese momento, le contó a Jenny esa parte de la historia de la vida del perro que poca gente conocía. La pequeña Wendy estaba bien. Al día siguiente Jenny pudo llevársela a casa. La niña estaba perfectamente sana. Es cierto, como dijeron los médicos, otros 20 minutos en el coche y podría haber ocurrido lo peor. James fue dado de alta después de una semana. Los órganos vitales estaban ilesos. Rápidamente encontraron a los yonkis que le atacaron. Los cogieron a todos y se fueron durante mucho tiempo. El farmacéutico incluso superó su miedo y compareció ante el tribunal como testigo. Pero luego abandonó la ciudad. Por si acaso, para estar seguro. El tiempo mejoró al cabo de un par de días. El cielo se cubrió de espesas nubes y las lluvias salvadoras cayeron a cántaros, arrancando las últimas hojas de los árboles y llevándolas en torrentes hasta el río. Los niños fueron a la escuela y las setas brotaron del suelo para recuperar el tiempo perdido. En cuanto a RYZHYK, ahora era el perro más feliz, pues había encontrado un nuevo hogar y nuevos dueños. Había engordado obscenamente, tenía su propia silla y total libertad de acción. Nada se hacía sin él. Especialmente las cosas que concernían a la propia Wendy. Estaba constantemente a su lado cuando la alimentaban, cuando la envolvían, cuando la sacaban a pasear o la llevaban a la clínica. Era el único que sabía que aquella niña había llegado a su vida por una razón. Recordaba claramente la noche en que una estrella había caído del cielo y la imagen más hermosa de su vida había brillado en su mente. Por fin había tomado forma fuera de la maternidad, la vida no se había partido en dos. Empezó en el momento en que se asomó a la bolsa y vio la cara de Camille y continuó junto a la maternidad. Cuando James con Wendy en brazos apareció ante su mirada, su vida era una. Cierto, comprensible solo para él. Pero, después de todo, no todo puede ser conocido solo por el hombre y debe haber algo que los perros sepan. Al menos para aquellos que, como Carrot Top, entienden más de lo que aún se cree.